Bendito Padre que estás en los cielos, gracias Señor, porque a pesar de las dificultades, de los problemas, tú permites que nos podamos reunir físicamente, unos pocos aquí y muchos fuera, a través de los medios que tenemos. Gracias por ello, Padre, porque sentimos el calor, la compañía y el amor de los hermanos que no están aquí ahora, y mucho también de los hermanos de aquí. Que tu Santo Espíritu nos guarde en esta mañana, nos abra nuestros corazones y nos llene nuestra mente. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a ver hoy un tema que ya habéis visto que lo estamos desarrollando en varios sermones. Primero hicimos una introducción al triple mensaje angélico. Luego hicimos el primer mensaje angélico, la última vez el segundo mensaje angélico, y el segundo mensaje angélico la verdad es que fue muy largo. Estuve mucho tiempo aquí, y este tercer mensaje me he visto obligado a dividirlo en dos partes, con lo cual al final y con el último sermón habremos hecho 5 sermones únicamente hablando del triple mensaje angélico. ¿Por qué? Porque nos pertenece a nosotros. Vamos a ver si ponemos ya el texto, Valentino, de Apocalipsis 14. Y dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Todos utilizan la misma frase, a gran voz. Luego comentaremos. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo del tormento de ellos sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es el mensaje más largo, es el más completo. Es cuando hicimos el primer sermón, no de la introducción, sino del primer mensaje, que hablábamos de proclamar el mensaje eterno, las buenas nuevas eternas. Fue un sermón, os lo tengo que reconocer, relativamente fácil, porque era agradable, y entonces era fácil poder hablar de las bondades de Dios. Cuando hicimos el segundo, que fue largo, muy difícil y costoso, ha caído Babilonia. Babilonia ha caído. Claro, cuando cae Babilonia podemos pensar en la zona de ahora Bagdad, de Irak. Podemos pensar en que aquello queda lejos. No, es que Babilonia está aquí. Babilonia está en todo el mundo. Y entonces deshacer ese pacto de Babilonia es extremadamente difícil. ¿Por qué? ¿Sabéis? La doctrina de Babilonia, y algunos me vais a entender muy bien, es la doctrina que se está promulgando desde hace 2000 años en esta tierra, a través de la Iglesia oficial. Con lo cual, cuando hablas a alguien que tiene el mensaje de la bestia, vamos a hablarlo así, transparente, es un lenguaje, es un mensaje, es una cultura, es una religión que la han vivido ¿quién? Sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, forma parte de la cultura de esa familia, forma parte de la cultura de ese pueblo, forma parte de la cultura de esa ciudad. Con lo cual, para que caiga Babilonia, ha de ser una proclamación muy fuerte. Y por eso, cuando hablamos del mensaje del tercer ángel, que es cuando ya se dirige a los que han de beber del vino de la ira de Babilonia, entended que es difícil de tocar el tema, es complicado de tocar el tema,
Porque aquí nos vendrían dos ideas. Yo siempre, los que me oís muchas veces, sabéis que siempre hablamos de los dos grupos, ¿no? A derecha e izquierda, los cabritos, los obreros, los corderos, los santos, los impíos, los buenos y los malos. No hay intermedios, no hay nadie entre medio. Hay solamente dos posibilidades: seguir el pacto de Dios o tomar la marca de la bestia. No hay más. Pero claro, ¿cuál es el pacto de Dios? El pacto de Dios lo sabemos muy bien, lo hemos analizado, lo hemos estudiado, no es algo especial que tengamos que hacer, sino simplemente es el sábado, nada más. ¿Y cuál es la marca de la bestia? También lo sabemos, el domingo. A veces decimos, bueno, tiene que venir la ley dominical, como si la ley dominical fuera algo que tiene que venir. La ley dominical está aquí. La ley dominical está funcionando. ¿Que no ha ejercido el decreto de muerte? No. Por eso tenemos la libertad. Pero la ley dominical está aquí. No pensemos que es algo del futuro. Estamos en ello. No estamos esperando algo que tenga que venir. Entonces, lo que es evidente para nosotros, ¿qué es? Un conocimiento profundo de la palabra. Solamente estudiando la palabra de Dios, analizando las profecías, analizando todos los pormenores de lo que está pasando, no de lo que tiene que pasar, de lo que está pasando. Aquí tenemos dos médicos y saben perfectamente que la pandemia esta, que están diciendo, hasta pasado el verano y después veremos lo que pasa. Y habla de pestilencias, de hambrunas, de terremotos. Esto lo estamos viviendo, no estamos tan lejos de ellos. Pero para poder estudiar la palabra, ¿qué hay que hacer? Escudriñar la palabra. ¿Qué hacemos cuando estamos en un estudio o estamos leyendo un texto? Analizamos qué dice el texto. No leemos el texto, estudiamos el texto. Y cada vez que cogemos un texto y lo repetimos y lo comparamos con otros, cada vez vemos nuevas cosas. Es decir, el estudio no termina. No termina con el bautismo. No termina con hacer un grupo de estudios bíblicos. Yo tengo casi 80 años. Me falta muy poquito. Y estoy aprendiendo cada día. Y estoy viendo cosas nuevas cada día. La palabra me enseña cosas nuevas. Por eso hay que profundizar para estar preparados. Porque la pregunta clave es, ¿quién podrá estar de pie? Cuando alguien hace alguna cosa mal, ¿está erguido de pie o está con la cabeza agacha? Y si es un niño que ha hecho una cosa mal hecha y le llamamos la atención, mira de esconderse. ¿Qué es lo que pasará al final? Unos querrán que las piedras caigan encima de ellos y otros estarán de pie recibiendo al Hijo de Dios. Por tanto, vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses, por favor, que hay un texto muy importante. Dice el Señor mismo, con voz de mando. ¿Os acordáis que hablamos hace unos días de la cadena de mando? Ya lo veremos, lo comentaremos también. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Por tanto, no vendrá de forma humilde, vendrá con mucha fuerza. Descenderá del cielo y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y qué maravilla el conocimiento, la sabiduría de Dios. ¿Qué le hace escribir al apóstol Pablo? Para que lo leamos nosotros ahora, aquí en Figueras, en este momento. Luego nosotros los que vivimos. Porque claro, el texto lo podríamos decir, los que murieron recibirán, no, y nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Fijaros que aquí, ¿qué tenía que decir? Hace unos días con alguien estuvimos estudiando el milenio. ¿Qué teníamos que decir? ¿Y estarán con Cristo 1000 años? No.
estarán siempre, los 1000 años primero juzgando y después toda la eternidad. Por tanto, nos exhorta en estos últimos tiempos a que vayamos a estar al tanto y atentos a poder estar de pie. Vamos a ver, hay muchos textos, pero vamos a recoger unos pocos. Primera de Corintios, que dice así: el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuándo estamos firmes? No sé si alguno, si Hans o Leonardo habéis hecho el servicio militar. No, qué suerte. Yo sí que lo hice en África. Y cuando decían, en pie, firmes, ¿cómo tenías que estar? Erguido completamente, y si la cabeza podía subir un poquito más, esa cabeza tenía que estar más arriba. Y esto es lo que nos pide, el Evangelio nos pide, mirad de estar firmes, mirad de estar, el que piensa estar firmes, mire que no caiga. Porque si caiga es un tropiezo, y ese tropiezo nos puede ser perjudicial. Pero es que en 2 de Timoteo, el versículo 2 y versículo 19, capítulo 2 y versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. Dios cambia, Dios adapta las circunstancias. Dios tiene que mirar y corregir porque la sociedad ha cambiado y entonces yo tengo que modificar. No, Dios está firme. Teniendo este sello, nosotros hemos de tener este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Con lo cual hay otro aspecto de firmeza, de estar de pie. Pero es que el doctor Lucas nos dice algo interesantísimo. Lucas capítulo 21 y versículo 36. Los que tenéis Biblia, me encanta que tengáis Biblias de papel. Eso es fantástico, buscar las hojas. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar a todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que vendrán. ¿Vendrán o están aquí? ¿Por qué estamos con buzones o tapabocas? ¿Por qué estamos separados? ¿Por qué no está toda la iglesia aquí? ¿No está pasando? Dice, las cosas que vendrán, las cosas que están aquí. Y seguimos. ¿Y de estar cómo? De estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y a veces en mis oraciones, supongo que muchos recordáis, mi oración final siempre es que podamos estar en pie cuando tú vengas en la gloria de los cielos. Cuando hicimos la introducción del triple mensaje angélico, si os acordáis, yo hice una mención a las dos palabras griegas, megas y fones. Mega como grande y fones como voz. Y entonces esa palabra da pie a lo que nosotros conocemos ahora como megáfono. ¿Y megáfono qué es? Voz alta. ¿Cómo hablan los ángeles? Con megáfonos. No los necesitan. Ellos tienen la potencia suficiente para que su voz alcance a todo el mundo, pero hablan como auténticos megáfonos. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que nosotros hemos de hablar igual. A veces hemos oído y hemos leído cosas de pastores y de otras personas en que dicen, no, hay que ser prudente, no hay que llamar la atención, no se pueden decir las cosas a veces por su nombre. Yo creo que no. Yo creo que las cosas hay que decirles por su nombre, porque además hay otra cuestión, una cuestión. Antes comentaba, a ver si lo tengo por aquí, sí. Antes comentaba con Marta un libro que lo tengo en casa, Las llaves de esta sangre. Las llaves de esta sangre es un libro, esto solamente la portada, porque el libro es un tocho y no lo tengo encuadernado, lo tengo suelto. Es de Malaquías Martín. Malaquías Martín es un ex sacerdote jesuita. Y Malaquías Martín habla precisamente de todo el proceso y habla de que hay un periodo de paz, un periodo de inactividad de la Iglesia
que no se puede consentir. Hay que recuperar otra vez ese tiempo de la Edad Media, cuando la Iglesia tenía todo el poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora que tenemos tiempo, ahora que tenemos libertad, ahora que tenemos la acción, la posibilidad, ¿nos vamos a quedar callados? Ahora es el momento de chillar, ahora es el momento de hablar. No podemos dejar esto parado, porque además el triple mensaje angélico, ¿para quién es? ¿Para otros? ¿O es para la Iglesia Adventista? ¿Quién está predicando la segunda venida de Cristo? ¿Quién está predicando la purificación del santuario? ¿Quién está predicando la inmortalidad del alma? Solamente a nosotros los adventistas. Y podemos pensar, no, los evangélicos creen en la inmortalidad del alma. Y además, ¿qué sello tienen? Tienen el sello de la bestia, guardan el domingo. ¿No hay que decirlo? Claro que hay que decirlo. Hay que decirlo con energía. ¿Hay que decirlo con violencia? Evidentemente que no. Hemos de dejar a un lado nuestro letargo. Y hemos de intentar cada uno de nosotros, poco a poco, sencillamente, a un vecino, a un amigo, a un conocido, a un pariente, empezar a de pequeños estudios. Hablar del Evangelio es la cosa más fácil que hay. Además, como yo decía antes, la cadena de mando. Tú, como lo has hecho la mili, no sabes de qué va. Pero yo sí que la he vivido. Cuando venía el capitán y formaba la tropa y daba una orden, los tenientes, los sargentos, todos estaban temblando. Pero el capitán estaba hablando y venía el coronel y el que se ponía a temblar era el capitán. Y el coronel se ponía a hablar. Pero si venía el general, el que se te ponía a temblar era el coronel. Porque la cadena de mando venía desde el general. ¿Qué general tenemos nosotros? Dios. ¿A quién da la orden? A Cristo. ¿A quién da la orden? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿a quién la da? Al ángel. ¿Y el ángel a quién la da? A Juan. ¿Y Juan a quién la da? A las 7 iglesias. Para que todas las iglesias estén siempre con esa misma orden. ¿Que ha salido de dónde? De Dios. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia de la Odisea, la última. Entonces, ¿nos toca directamente o no la orden de mando de Dios? Nos toca de pleno. Por lo tanto, ese triple mensaje corresponde perfectamente a nosotros porque es el mensaje de la Iglesia Adventista. Y avanzando un poco, porque en el triple mensaje habla de la bestia, de la imagen de la bestia, y aquí puede haber un poco de lío, vamos a intentar aclarar un poquito esto. Una de las muchas preguntas que nos formulamos todos es, ¿quién es la bestia? Vamos a ver primero quién es la bestia. Yo hago la pregunta, ¿cómo se denominaba al César? Ahí tenemos una clave. Al César, ¿cómo se le llama? Pontifex Maximus. ¿Os suena la palabra? ¿La podemos poner como sumo pontífice? ¿Qué os parece? Es curioso, ¿no? Pues no tiene nada de curioso, porque el que antes os mencionaba, Malaquías Martín, habla de esto. Y habla precisamente de todo el proceso. Y el proceso del Imperio Romano, que aún existe, ahora lo ostenta la bestia. Pero la bestia tiene unas particularidades que vamos a ver. Fijaros lo que dice Malaquías Martín. En 3 siglos, la Iglesia romana había transformado la organización administrativa del Imperio Romano, convirtiéndola en un sistema de obispados, diócesis, monasterios,
capillas, y aquí hay una lista larga de cosas. Lo corto. Dice, y todo esto estaba bajo el control directo del Papa. Su palacio romano, el Letrán, ¿os suena el pacto de Letrán? ¿Es que sí? El palacio, el Letrán, llegó a ser el nuevo Senado. Y en este Senado los nuevos senadores, ¿quién eran? Dice Marrequías Martín, lo dice un cura, un sacerdote importantísimo. Tan importante es que, como hablaba tan claro, desapareció. Entonces los senadores eran los cardenales, los obispos que vivían en Roma, y los sacerdotes, los diáconos, formaban ese senado. ¿Para administrar qué? Curioso la palabra que utiliza. El nuevo imperium. Imperium. Y él sigue diciendo que estos 200 años de paz que se están viviendo no puede ser. Hay que recuperar otra vez la fuerza y la hegemonía que tenía la Iglesia durante los 1260 años. Otro escritor católico, Adolf Harnack, solo mencionaré una frase porque hay mucho material. Dice, la Iglesia romana solapadamente tomó el lugar del Imperio Romano Mundial y en verdad es su continuación. ¿Qué os parece? Pensamos en la estatua de Nabucodonosor, cómo eran las piernas de hierro largas. ¿Y cómo terminaban? En barro y hierro. Por tanto, continúa. No hay un cambio. Hay 2 días reyes. Pero un día hablaremos de los días reyes cuando hablemos realmente de la segunda parte del sermón este. El mismo autor dice, hace referencia al poder ejercido durante más de 1000 años y que ahora están presos en su casa, no pueden hacer nada, no tienen la libertad. Hay otro libro, La historia del cristianismo, que las páginas, luego como este material, cuando tengamos todos los 5 sermones, lo podréis tener los que queráis, y vamos a intentar, con el pastor hablábamos de crear como un seminario sobre esto, porque vale la pena conocer muchos más detalles. En la historia del cristianismo dice, la Iglesia se impuso imperceptiblemente ocupando el lugar del Imperio Romano y no ha perecido, sino que ha pasado una transformación. Y esa transformación la dicen los judíos, la dicen los budistas, la dicen los islámicos, la dicen los protestantes. Ya no es aquel Papa. Este es distinto. Con lo cual ha hecho una creación política. ¿Y quién es? Pues simplemente el sucesor de César. No quiero entrar en detalles porque hay muchos detalles a avanzar. Vamos a leer, Valentino, Apocalipsis 13, porque ahora vamos a ver, esta bestia, ¿quién es? Una bestia ya la conocemos, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la otra. ¿Qué vio? Ahí podríamos hablar mucho tiempo también, ¿eh? Ya sabéis que en los estudios, cuando hablamos de la bestia que sube de la tierra, hay mucho que hablar. Después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿No os parece un poco esquizofrénico esto? Tiene razón de ser. ¿Cómo es un cordero? ¿Cómo es el dragón? ¿Qué esconde esa bestia? Vamos a ver algunos detalles. Esconde evidentemente una doble personalidad, porque en el país de la libertad, en el país a donde fueron todos los que huían de la Inquisición en Europa en los años 1600, 1700,
con el primer barco, el Mayflower, y llegaron a las costas de América, ¿qué se encontraron? Allí no había nada. Por tanto, la bestia, ¿de dónde sale? De la tierra, no de los mares, no del agua, no de las muchedumbres. Nos dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos. Del conflicto de los siglos os aconsejo que lo leáis, lo releáis, lo marquéis, porque allí tenéis prácticamente toda la información. Es impresionante. ¿La buscamos en otros libros? Sí, claro que sí. Pero el conflicto de los siglos es clarísimo. Dice: los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica en realidad la nación representada. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Aquí es donde está la imagen de la bestia. Y cuando hablamos de la bestia, la imagen de la bestia y el falso profeta, ya los vamos colocando, ya vamos entendiendo mucho más los textos. Hay un historiador que se llama Townsend, no sé si lo pronuncio bien, pero Townsend, con W, describiendo el misterioso ascenso, dice él, misterioso ascenso de los Estados Unidos de la nada, porque han subido de la nada, dice, como una semilla silenciosa, crecimos hasta llegar a ser un imperio. ¿Es un imperio Estados Unidos? Madre mía. ¿Qué ha pasado con Sudamérica? La ha hundido. ¿Qué hará con el resto del mundo? Hundirlo si puede. Vamos a ver dos cosas. Tiene tres poderes, esa imagen de la bestia. Tiene un poder político, tiene un poder económico y tiene un poder militar. ¿Sí o no? El poder político controla toda América, controla Europa y está intentando controlar China y está intentando controlar África, porque ese poder político tiene la fuerza de aglutinar, con lo cual luego veremos más detalles. Y en el poder económico llegará un momento que no permitirá comprar o vender. ¿Os suena eso? ¿Os suena? De Apocalipsis, que no podremos comprar y vender porque estará controlado por Estados Unidos. Y en el poder militar, ahora esto lo comentaremos, con el poder militar les será muy fácil hacer lo que todos conocemos como el decreto de muerte. Es curioso. Vamos a ver otra vez Apocalipsis 14, solamente el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia, solo a la bestia, y a su imagen. ¿Lo entendéis mejor ahora? ¿Es que se entiende mejor el texto? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, éste también beberá del vino de la ira del furor de Dios. Fijaros que el dragón ha funcionado en tres etapas. Y las tres etapas son muy claras en la historia. La primera etapa, cuando el dragón, como dice el versículo de la palabra de Dios, está delante de la mujer encinta, esperando a que nazca el bebé. ¿Para qué? Para devorarlo. ¿Lo puede devorar? No, porque Satanás sabe que si Jesús triunfa, él gana y Cristo pierde. Pero ahora fijaros en este detalle porque a mí me llamó mucho la atención. Se hace un decreto de muerte, igual como se hará. Y siempre ha seguido la misma historia, el mismo proceso. Se hace un proceso de muerte y se matan a los niños de 2 años para abajo para ver si entre estos consiguen matar a Cristo. ¿Quién da la orden?
pensemos, los sacerdotes, los del Sanedrín, la dan el pueblo judío. ¿Quién la ejecuta? Herodes. Poder eclesiástico, poder civil. Segunda etapa. Vamos a ver. Esta segunda etapa dura 1260 años. Y algún día que hablaremos de este tema, tengo muchas ganas de hablaros de los valdenses. ¿Quién da las órdenes? ¿Quién dice que Pepito Grillo es diabólico? Que fulanita de tal es hace cultos a Satanás. La Iglesia. En el confesionario. ¿Os acordáis del pequeño cuerno que tiene ojos y boca? Los ojos con la confesión reciben información. Y entonces es fácil, a través de la confesión, decir que la vecina de esta persona es o deja de ser. Esa persona los eliminaban. ¿Quién los eliminaba? Y ahí quiero entrar. La Iglesia, los gobernantes, los reyes, los duques, los condes, los príncipes, los que tuvieran gobierno en esa zona. Esos 10 cuernos, durante 1260 años, estuvieron al servicio de la Iglesia, hasta que llegó uno que dijo, se acabó. Y este era Napoleón. Él dirigió a su general Berthier para que entrara en la sala Sixtina del Vaticano y se llevara al Papa preso. Y entonces la bestia recibió la herida de muerte. Y terminó el periodo de los 1260 días. Y lo que dice Malaquías Martín, durante más de 1000 años hemos sido los que hemos gobernado el mundo y ahora no nos dejan hacer nada. Vamos adelante. Hay un tercer periodo, primero con Cristo, después con los cristianos, y el tercer periodo está en Apocalipsis 13, 12. Vamos a leerlo, a verlo. Es la imagen de la bestia. Esta es la imagen de la bestia. Dice que ejerce delante de la primera bestia todo su poder. ¿Por qué? Es la primera bestia, recibe el poder de la imagen de la bestia. Y recibe la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuándo será sanada esta herida? Pues dentro de muy poco. Dentro de muy poco, porque las relaciones y los contactos ya se han tenido. El primer contacto importante se tuvo en el año 1985. En 1985, Ronald Reagan se reunió con Juan Pablo II y con Juan Pablo II desmoronaron, de acuerdo con Gorbachov, todo lo que era la Unión Soviética. Ahí empezó. A veces decimos, uy, la ley dominical. No, si la están haciendo, si estamos hablando de hace 40 años solamente, prácticamente o menos. Entonces, ese tercer periodo del dragón es el que están ahora tramitando, están ahora organizando. Con lo cual, aquí entra de lleno pues lo que es la imagen de la bestia. Ya tenemos localizada a la bestia, ahora tenemos localizada a la imagen de la bestia. Y es la única vez en la palabra de Dios que se especifica claramente el tipo de cuernos. Porque cuando sale cualquier bestia con cuernos, no se dice qué tipo de cuernos son. 10 cuernos, con un cuerno mató al carnero, pero aquí dice cuernos de carnero. Lo especifica porque es bondad. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Fijaros cómo mezclan las imágenes, cómo mezclan las ideas para que nos engañen, para tener la sensación de que alguien nos está manipulando y ahora también nos está manipulando.
con la pandemia, con las faltas, sí, pero con eso han aprendido a contener a la humanidad y saben cómo contenernos. Y cuando se aplique la técnica del 5G, pues entonces ya, que eso ya es un programa para dentro de muy poco, sabrán de nosotros hasta qué calzado utilizamos, si es de piel o son bambas. Pero es curioso, porque en la cadena profética, que fuera una de mis primeras predicaciones, cuando hablé de la cadena profética, ¿qué pasaba? Salía una bestia, que era Nabucodonosor. Salía otra bestia, que era Medo-Persia. Salía otra bestia, que era Grecia. Salía otra bestia, que era Roma. ¿Qué pasaba con la primera? Que era derrotada por la segunda. ¿Qué pasaba con la segunda? Que era derrotada por la tercera. ¿Qué pasaba con la tercera? Que era derrotada por la cuarta. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Qué pasa con la cuarta y la quinta? Que la quinta, en lugar de derrotar a la cuarta, que sería Roma, que sería el papado, lo que hace es darle poder. Es curioso, porque es la primera vez que una bestia le da poder al anterior, le da fuerza al anterior. Hay una serie de fechas que entonces cuando tengamos todo recogido, los que queráis ya lo tendréis. 1776 la independencia de Estados Unidos, en el 87 ratificación de la Constitución, en 1791 las primeras 10 enmiendas, esto está en Conflicto de los Siglos, en la página 495, y con las enmiendas, 6 años antes de que se coja preso al Papa, es cuando se dice el decreto de libertad religiosa, separación de los poderes, del poder civil y del poder religioso. Esto lo dejamos para más adelante. Un católico dijo en cierta ocasión, fijaros qué frase, porque la frase tiene miga. En la minoría somos como un cordero. Cuando somos pocos, como un cordero, mansos. En la igualdad, cuando estamos al mismo nivel, somos como una serpiente. Y en la mayoría, somos como un león. Lo tienen claro, ¿eh? No fallan. Además, en una de las entrevistas que han habido últimamente, que se nos mostraron entre Martín Lutero y el Papa, que intentaban aproximar situaciones, la situación del Papa inamovible y la situación del protestantismo ahora es movible. Aceptan la marca de la bestia y aceptarán todo lo que vengan para poder seguir viviendo o perviviendo. Vamos terminando. El espíritu de profecía dice en Maranata, en la página 177, vendrá el tiempo en que los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que procurarán obligar a los hombres que trabajen en sábado. Y se les pedirá que renuncien al sábado y que se suscriban al domingo, y si no lo hacen, se les exigirá que entreguen su libertad. Queridos hermanos, terminando. Delante de esta situación que se está gestando y que está a punto de cumplirse, los acuerdos, porque muchos ya están, muchos detalles que quedan colgados porque no nos da tiempo, pero hemos sabido que han habido una serie de universidades adventistas a las que se les ha obligado a que hubieran sacerdotes que dieran clases. Y la última reunión ha sido este 15 de octubre. Estamos hablando de hace un mes y medio. En el 15 de octubre el Papa reunió a todos los jefes de las universidades y colegios propios para montar un sistema de educación que después pasaría a toda la humanidad. Están trabajando, ¿eh? No se duermen, ¿eh? Los que dormimos somos nosotros. Nosotros dormimos, ellos no duermen.
Ellos van a buscar el imperio mundial, van a buscar el máximo poder. Por lo tanto, hemos de estar muy pendientes de escudriñar la palabra, de leerla bien, de llegar en profundidad a ella, porque nos va a dar mucha luz, mucha más de la que vosotros podéis imaginar. Eso, entre la palabra de Dios y Conflicto de los Siglos y otras lecturas que podemos encontrar, si consiguierais el libro Las llaves de esta sangre de Malaquías Martín, se os pondrían los pelos de punta, porque ahí especifica perfectamente cómo tiene que ser el orden de la recuperación del poder. Pero vamos a terminar esta primera parte del sermón con Apocalipsis 15, del 2 al 4. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Fijaros que el apóstol Juan, inspirado por Dios evidentemente, marca ya en ese momento los dos elementos, a la bestia y a la imagen, a la que da el poder a la bestia, a la que cura su herida, a la que la sana, como dice en Apocalipsis, sobre su marca y el número de su nombre. ¿Y cómo estarán? De pie, en pie, sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. ¿Y qué cantan? Cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este es, para mí, el deseo para todos los que estáis aquí y los que nos están viendo, que podamos estar en pie en ese mar de vidrio, alabando y glorificando al Señor.